Buenas tardes, qué gozo, qué alegría. Nuevamente estar aquí un miércoles más de la doctrina bíblica que es tan importante para todos nosotros. Eh, Sean todos ustedes bienvenidos aquí a la Iglesia Ministerio Ebenezer, Iglesia Edificados en Cristo. En esta tarde bella que nos ha dado el Señor y que aunque estemos cada uno en nuestras casas, gracias a Dios por esta plataforma en que podemos recibir esta preciosa palabra, vamos a comenzar y a poner todo esto en manos de nuestro Dios, en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias, Señor, porque tú inclinas tu oído y nos escuchas. Y te pedimos en esta tarde, Señor, bendigas a nuestra cobertura, a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenezer, que nos ha dado esta cobertura preciosa, apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. Muchas gracias. Y en este momento estamos aquí de acuerdo, Señor, para poder recibir tu santa palabra. Te rogamos que por la unción poderosa de nuestro Señor Jesucristo, por la unción poderosa de tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, nos traigas revelación de tu palabra, Señor. Que esta palabra la podamos entender para poderla poner por obra, que vayamos creciendo en tu conocimiento y que al hacerlo, Señor, vayamos haciendo las cosas como te agradan a ti, que cada día muramos a nosotros y cada día crezcas tú en nosotros, para que cuando Jesucristo venga a buscarnos, halle fruto en su amada. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar, hermanos, en esta tarde. A lo mejor ya esta es la última clase de este tema precioso, que es la clase número 16, acerca de la danza y expresiones corporales. Ya han sido 4 clases. Voy a dar un brevísimo resumen de las otras 4 clases para ya, si en esta nos permite el Señor, concluir. Así es que estamos estudiando nuevamente en esta tarde la doctrina bíblica, siempre basados en la doctrina apostólica, la cual es un fundamento en nuestro caminar cristiano, que se basa en las enseñanzas de la palabra de Dios para que no seamos niños fluctuantes, que en estos últimos tiempos hay tanta falsa doctrina, hay mucha doctrina del error, pues para que no seamos llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, de falsa doctrina, y no andemos por caminos equivocados, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Estos le pedimos a nuestro Dios que nos está escuchando, así nos seamos encaminados por su Espíritu Santo en estos temas. Estos son temas fundamentales, lo que estamos viendo son temas fundamentales. Y comenzamos un breve repaso. Casi lo voy a ir leyendo porque ya lo vimos, ya lo estudiamos, ya lo comentamos, ya lo leyeron las hermanas. Entonces, bueno, comenzamos el resumen. Si se recuerdan, en el libro de Cantares lo vimos. Cantares 6:13 dice, vuélvete, vuélvete, oh Sulamita, vuélvete, vuélvete y te miraremos. ¿Qué veréis en la Sulamita? Algo como la reunión de 2 campamentos. O sea, en el hebreo Mahanaí, que significa 2 campamentos, que es cuando se unen 2 campamentos. Uno en la tierra y otro en el cielo. Entonces, en la tierra, pues la iglesia. Y una de las manifestaciones de expresiones de alabanza y adoración, ¿se recuerdan la clase
La lección pasada vimos alabanza y adoración. Vienen muchas citas bíblicas en concordancia a aquella lección. Entonces, como vemos, estas expresiones de la danza tienen mucho que ver con esas expresiones de alabanza y adoración, por lo que es importante estudiar acerca del tema de la danza, pues fuimos creados para la alabanza de la gloria de nuestro Dios, así como dice ahí en Efesios 1:6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente impartido sobre nosotros en el amado, o sea, en Jesucristo. Como seres tripartitos tenemos espíritu, alma y cuerpo. Se recuerda que somos seres tripartitos, ¿verdad? Y aquí lo vamos a ver en este dibujo. Y este tema es de manifestación y aún en la danza o sea que hay una manifestación que lo hagamos integralmente en espíritu, alma y cuerpo, como también lo vimos en la alabanza y en la adoración. Miren, en el alma nada más es un recordatorio. En el Salmo 103, versículo 1, el rey David, ungido por el Espíritu Santo, escribió, bendice alma mía. O sea, aquí estamos viendo que en el alma están los sentimientos, las emociones, está la mente. O sea, que lo hagamos con el alma y bendiga todo mi ser, su santo nombre. También vimos que entonces es muy importante, aquí me salté en espíritu. O sea, el hombre es un ser tripartito. Una vez que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, nuestro espíritu es vivificado. Y lo vimos en las clases pasadas, que en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que alabar al Señor. Y que el cuerpo también es muy importante porque es el templo del Espíritu Santo. Todos los que hemos recibido a Cristo, nosotros somos templos del Espíritu Santo. Así es que como seres tripartitos y todo nuestro ser integral, debemos dar tributo al único que lo merece, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Como hemos estado viendo, la danza es la expresión de alabanza y obediencia a la palabra de Dios, como David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas. ¿Se recuerdan? Ahí lo vimos en 2 Samuel 6:14, dice, y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, y entonces así tenemos que danzar también nosotros. También vimos que es danza. ¿Qué es danza? Si se recuerdan, la danza es la expresión física más demostrativa de la alabanza. Requiere el uso de todo el cuerpo, implica abandonar nuestra vergüenza a medida que danzamos ante Dios con nuestras fuerzas. Esto va haciendo que una vez que llegamos a los pies de Jesucristo, al reunirnos, al congregarnos también allí en la iglesia, dejar esa vergüenza y empezar en el espíritu, hay libertad y entonces empezarle a alabar con todas nuestras fuerzas, alabándole, adorándole y danzando, aquí como lo vemos. Que la danza es la expresión física más demostrativa de la alabanza y requiere el uso de todo el cuerpo. Y también vimos que esta danza también fue desde la eternidad. También vimos que la danza, también había danza en la eternidad, que antes de la creación ya existían las expresiones de alabanza. Lo tocamos en el libro de Job 38, 6, 7. Y cuando volvamos nuevamente a la casa del Señor, nos alegraremos en la danza, como también lo vimos en el libro de Jeremías 31:4. No estoy viendo las citas porque si no, no avanzamos, pero sí las vimos en las clases pasadas.
También vimos esto de conceptos y formas de danza. Hay muchas formas de danza. Estas danzas que tocamos aquí, son expresiones corporales de la danza. Miren, aquí dice raga, que era estampar, saltar, brincar como un resorte frenéticamente o de alegría. Aquí están las citas bíblicas, lo vimos en Job 21, 11, 12. También vimos la danza machol, que va acompañada de panderos, la mejola en corros, que da a entender que es la planeada, que requiere habilidad, ensayo y preparación, y se trata de una danza sincronizada como una máquina, además que se acompaña de panderos. Esta danza mejolá es la danza que hacemos en nuestras iglesias queriendo agradar a Dios. Todo esto es siempre queriendo agradar a Dios. Este es el año del deleite y es así se proclamó este año el año del deleite, así es que es para agradarle al Señor, no a nosotros mismos. Y en la palabra de Dios esto siempre ha sido también, alabar al Señor para que sea agradable a Él. No es para nuestra gloria ni para agradarnos a nosotros, sino como vemos, esta danza que hacemos en nuestras iglesias es queriendo agradar a Dios. Se tocó el ejemplo bíblico y este ejemplo bíblico lo hemos venido tocando en todas las clases y aquí hoy también nada más lo vamos a tocar para recordar. Aquí en Éxodo 15:20, cuando pasaron el Mar Rojo, María, la hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en sus manos y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas, y esa es la danza mejola. También estaba la danza Shangak, que es moverse en círculo y se usaba para la batalla, la danza karar. O sea, todo esto son significados de la palabra en hebreo, que significa dar una vuelta rápida, girar, remolinear. Todo esto lo vimos también en 2 Samuel 6:14, cómo David danzaba con todas sus fuerzas delante del Señor. Y que David es un ejemplo de la danza de adoración también que le agrada a Dios. También vimos la danza Hul, que es de la raíz hit, que es torcer o girar, manera circular o espiral y concebir. Esto es lo que vimos, que es la danza que vimos en el capítulo de Jueces 21:21, para restituir a las mujeres en la tribu de Benjamín, para que pudieran tener descendencia. También tocamos algo acerca de ese capítulo porque ya no había mujeres, cómo se iba a desarrollar la tribu de Benjamín. Entonces se vio este ejemplo de restitución que Dios permitió para que fueran restituidas las mujeres en la tribu de Benjamín. También está la danza Sahar, que es figura o sea, descrita en Proverbios, donde la mujer virtuosa es la figura de la iglesia con una expresión de danza. Estamos viendo el tema de la danza para agradar a Dios. Entonces también se vio la danza chorus y la angaliao, que esta es la que vimos en el libro de Lucas 10:21, que en aquella misma hora se regocijó sobremanera quien, nuestro Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo. Y también vimos la danza chairo, que significa estar alegre y feliz calmadamente. Por lo que con cualquiera de estas danzas que acabo de mencionar, lo hagamos para agradar al Señor, porque somos templo del Espíritu Santo, ahí como lo explica el apóstol Pablo en 1 Corintios 6:19,
y evitar todo tipo de baile sensual, como veremos a continuación en las danzas negativas. Estas danzas negativas también se tocaron en la anterior clase, pero vamos a hacer un recordatorio. Si se recuerdan de estas danzas, es la pasak, que significa saltar encima y cojera. En el libro Primera de Reyes 18:26, cuando habla de los profetas de Baal, ¿se recuerdan de esta escena donde estaba Elías y los profetas de Baal? Ellos estaban entre dos pensamientos y Elías le dice, ¿por qué están así entre dos? Escojan ahora entre aquellos dioses o el Dios verdadero, ¿no? Entonces, aquí en Primera de Reyes 18:26 dice, parafraseándoles un poco ahí, fue cuando los profetas de Baal lanzaban para invocar a sus dioses, mas Baal no les respondió. Pero estamos viendo el tema de la danza, que es esta danza negativa, que era la de los profetas de Baal. Nada más tantito, un momentito aquí al libro de Reyes para recordar esa escena. Aquí está Primera de Reyes. Primera de Reyes, aquí la tenemos, 18 y 26. Aquí nos vamos, miren, aquí la voy a poner aquí. Vemos cuando Elías se enfrenta, aquí dice los profetas de Baal derrotados. Entonces es aquí que los profetas, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, seguidle. Y si Baal, seguidle a él. Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Entonces Elías dijo, entonces, bueno, aquí en este pasaje es cuando vemos que Elías les hace esto, que no estén en dos opiniones, o sea, servirle al Dios verdadero. Pero para esto, en todo este pasaje, aquí como vemos, Elías dijo, entonces invocad el nombre de vuestro Dios, le está diciendo a los profetas de Baal, y yo invocaré el nombre del Señor. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios. Y todo el pueblo respondió y dijo, la idea es buena. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un novillo para vosotros y preparadlo primero, pues sois los más, e invocad el nombre de vuestro Dios, pero no le pongáis fuego, porque lo que tenían que hacer era que lloviera fuego y que prendiera la ofrenda. Entonces tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal, fíjense, desde la mañana hasta el mediodía, pero el ídolo, el Dios, nunca respondió Baal. Pero no hubo voz ni nadie respondió. Y aquí está el tema, estas danzas que son negativas, aquí está, y danzaban alrededor del altar que habían hecho. Entonces estas son danzas negativas, cuando danzan a Baal, al demonio, a los dioses falsos. Aquí que se traduce por hilera o anillo, por el movimiento de danzas de la, digo, es esta, el pasak, que significa encima y cojera. También vimos otra danza negativa, que era el orchemumay, y de la cual también hay que tener mucho cuidado de no danzar esta en la iglesia, porque lo que se trata es de agradar a Dios. Entonces, evitar todos estos movimientos sensuales, como aquí está en esta danza, que es ocheomai, que se traduce por hilera o anillo, por el movimiento, es danza de la fertilidad. Como ven, está tampoco
tampoco debemos de hacer nada de esto. Y tiene el propósito de estimular las pasiones sexuales en los participantes y en los observadores. Si se recuerdan, el pasaje fue en Marcos 6:21, en cuando era el cumpleaños de Herodes y en su banquete la hija de Herodías entró y danzó. Y cuando la hija misma de Herodías entró y danzó, aquí vemos, agradó a Herodes. Lo agradó tanto y a los que se sentaban a la mesa con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Esa fue la danza que la utilizó Salomé para pedir que mataran a Juan el Bautista. Así es que esta es una danza que lo hizo de una manera sensual, esta Salomé, por lo que debemos de cuidar mucho y evitar todo lo sensual. En las clases pasadas participó mucho la hermana Sin y se tocaron todas estas cosas mucho más detenidamente. Y ya llegamos al punto de esta clase, para ver si ya podemos terminar con esta lección que no es exhaustiva. Todos estos temas no es que ya los hayamos visto en su profundidad, o sea, sí nos vamos metiendo en las profundidades, pero con un solo tema nos podemos pasar mucho tiempo, todo el tiempo predicando y no acabamos. La palabra de Dios es eterna, pero vamos entrando a profundidades. Ya no nos quedamos a la orilla, sino que vamos entrando a profundidades. Miren, los momentos y razones de expresión de la danza son momentos y razones de expresión de danza. ¿Por qué danzamos? ¿Por qué expresamos esta alegría? Uno, pues por el gozo de la salvación, que no se nos olvide que el Señor Jesús pagó un precio muy alto, no con oro o plata corruptible, sino con su preciosa sangre. Y este ejemplo de el carcelero de Filipo, cuando se convirtió él y toda su familia, ahí en el libro de Hechos 16:34, lo podemos ver. Cuando el carcelero y todos los suyos predicó Pablo a él y Silas, ¿se recuerdan? Ahí miren, por favor, acompáñenme, ya aquí empieza la clase, me voy a ir un poco más despacio. Ahí miren, en Hechos, por favor, si me acompañan. Hermana Clau, si tú tienes la palabra y me puedes apoyar, vamos a ir al libro de Hechos, por favor. Hechos. Amén. Pero Hechos, ¿desde qué versículo me vas a leer? Hechos 16. Pero vamos a hacerlo, o sea, aquí cuando, este es el 34, un poquito más adelante. Aquí desde el 25, por favor, si me lo lees. Amén. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas. Hay un momentito, ahorita nada más quiero hacer un breve comentario aquí, que es lo que sobre la clase, que alabamos y adoramos ¿a quién? A Dios. No es para agradarnos a nosotros ni para que el mundo lo oiga. Aquí, mira, si me vuelves aquí, en el 25, ahí quiero que me digas, ¿a quiénes oraban y cantaban himnos? Ahí, repítemelo. Ahí, a ver, repíteme toda esa frase. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿a quién cantaban y alababan? A Dios. ¿A quién tenemos que agradar? A Dios. Y ahora la iglesia emergente lo que quiere es agradar a los otros. Y
Y cuando vamos a la iglesia, muchos dicen, ay, es que no tocaron la alabanza que me gusta, es que no. Es que la alabanza y la adoración es para Dios, pero cuando lo hacemos así, vamos a ver cómo se producen los milagros. Ahora sí, hermana, por favor. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y ¿Hasta las ahí dónde cadenas ocurrió de... el milagro? Ahí está el milagro. A ver, vuélvelo a leer, por favor. Y al Entonces instante. Ujú. un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún daño, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hasta ahí, mi Ellos, hermana. Hasta ahí. ¿A quién alababan, adoraban y a quién oraron? Al Dios eterno, ¿verdad? a Y Dios eterno. produjo un milagro de la salvación. Ahí está, Ujú. porque tanto el carcelero como su familia, ¿qué fue? Para ser salvo, pero primero se convirtió el carcelero, ¿verdad? Ahí Sí, lo vemos. Ajá, sí. ¿y qué pasó? Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y Hasta ahí, hasta ahí, llevándolo, hasta ahí. Como vemos, recibió a Cristo y lo que vez tras vez hemos enseñado es que una vez que hemos recibido a Cristo, ¿qué pasó? se Fueron bautizaron. bautizados. Ujú. Acto seguido, después de haber recibido a Cristo, ¿qué debemos hacer? Bautizarnos. Y luego, ¿qué más pasó? Ahí vemos la conversión del carcelero. ¿Qué pasó? Y de En el toda su 10, familia. ajá, Dice, y en y el llevó, 34, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ahí está. Estamos viendo los momentos y razones de expresión de la danza. Y se regocijó grandemente por haber creído en Dios con todos los suyos. Hermanos, esto da un gozo, una alegría, aquí se convirtió toda una familia. ¿Me pueden ayudar tantito? ¿Qué estamos viendo? Momentos y razones de expresión de danza. Y aquí lo vemos. Y se regocijaron grandemente. O sea que por el gozo de la salvación trae esta expresión de danza y alabanza. Si estamos viendo, esta clase es muy importante también, porque aquí como dice, y se regocijó grandemente por haber creído con todos los suyos. Esto fue un milagro tremendo. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que toda nuestra familia ya estuviera convertida? Amén. ¿Sí o no? Y Sí, amén. tenemos que orar para que se conviertan y seguir orando, porque estamos viviendo el final de los últimos tiempos y aprovechar esta gran oportunidad que aún estamos bajo el tiempo de la gracia para alcanzar misericordia y alcanzar salvación. Entonces, por eso aquí dice que tanto el carcelero como los suyos se regocijaron, o sea, al mensaje del evangelio y fueron bautizados inmediatamente. Y dice que se regocijaron grandemente por su salvación. Hermanos, esto es una salvación tan grande la que nos ha dado el Señor Jesucristo, que no podemos avergonzarnos de ella para nada. Él no se avergonzó cuando de nosotros se debía de haber avergonzado, nos salvó del pecado y de la condenación eterna. Y por eso la tenemos que hablar. Nuestra tarea es hablar,
Si ellos se convierten, el Señor el Espíritu Santo es el que hace la obra, pero no podemos callar. No podemos ocultar esto y es una gran alegría. Si se recuerdan ustedes en el momento en que cada uno de nosotros recibimos a Cristo, fue algo glorioso y no callábamos, era el primer amor y a todos les predicábamos. Ni sabíamos tanto de Biblia, nada más que Cristo nos salvó, que Cristo quizás en el momento del encuentro hizo un milagro, como pasó en mi caso, hizo no uno, muchos, y liberaciones. Esto es algo glorioso. Esto no es una religión. Y muchos no quieren dejar sus tradiciones, sus religiones, están arraigados a aquello. Pero esto no es una religión, es para poder tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo. Y nosotros no podemos callar ante esto. Por eso nos creen locos, aleluyitas, panderetas, pero es una verdad gloriosa que no podemos callar. Entonces, Dios nos había salvado del pecado y de la muerte como a nosotros, y de la condenación eterna. Eso es lo que hizo Jesucristo en una muerte sustituta. Él tomó nuestro lugar, descendió al infierno, pagó nuestra deuda, pero ahí no se quedó, sino que por el poder del Espíritu Santo resucita. Lo resucitó y ahí fuimos justificados y podemos gozar de la vida eterna. Y aquí dice, Dios los había salvado del pecado y de la muerte y de la condenación eterna y pudieron experimentar. Eso es un gozo, hermano, no, es el gozo de la salvación y nos regocijamos grandemente y entonces empezamos a expresarlo con danzas, con motivos de alegría, como lo seguimos viendo. Y aquí dice saltar de gozo, exaltar, regocijarse. Como también, miren, aquí ya no lo vamos a volver a repetir, pero aquí están el texto de cuando María, la madre de Jesús, aquí está en Lucas 1:46 y en Éxodo 15:20, que lo hemos estado viendo. Ya lo vimos anteriormente, pero es un gozo y una alegría el poder ser salvos. También estos momentos y razones de expresiones de danza, como vimos, este es por el gozo de la salvación. Ahora otro es por recibir a los victoriosos. Esto en el Antiguo Testamento lo vemos en la primera carta de Samuel 18:6. Hermana Tere, si por favor me ayuda, en 1 Samuel 18, versículo 6, por favor, leerlo. Amén. Primera de Samuel, ¿qué me dijo? 6. 18, capítulo 18, versículo 6. Sí, amén. Aconteció que cuando volvieron ellos, cuando David volvió de matar a los filisteos, salieron de las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con pandero, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Ahí está. Estamos viendo que también danzamos, nos regocijamos para recibir a los victoriosos, como pasó en este. Cuando regresaba el David de haber matado al filisteo, las mujeres de todas las ciudades de Israel salían cantando y danzando. Es que es de gran regocijo y lo expresaban con todo su cuerpo, con toda su alma, con su espíritu. Amén. Y al encuentro del rey Saúl con panderos, con cánticos de júbilo y con instrumentos musicales. También vemos que
estos momentos de regocijo, estos momentos que de razones de expresiones de danzas, también lo vemos al ser restaurados o reedificados. El ejemplo está en el libro de Esdras. Hermana Vicky, si por favor me puede apoyar en el libro de Esdras, capítulo 3. Si lo va buscando, ahí miren, en el libro de Esdras, capítulo 3, nos narra que bajo la supervisión de sacerdotes y levitas nombrados por Zorobabel y Jesús, se pusieron los cimientos del templo y los levitas condujeron las alabanzas por medio de canciones y de acompañamientos musicales. Ahí sí ya lo tiene mi hermana, es Esdras 3:12, por favor. Sí pasa. Amén. Sí, gracias. Es Esdras 3, ¿verdad? 3:12, por favor. 3:12. Dice, la palabra dice así, y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ahí está. La palabra ahí de alegría es de la palabra hebrea 8057. Miren que dice alborozo, alegrar, alegría, deleite, gozo, placer, regocijo. O sea, como vemos, estos resultados o reedificaciones dan tanto gozo y alegría que hay momentos y razones que se expresan con danza. Y también como vemos, por ejemplo, ya no lo puse aquí, pero por el regreso de un hijo de Dios, cuando aquí tocamos como ejemplo bíblico la parábola del hijo pródigo cuando regresó a casa, si se recuerdan, alguien me puede parafrasear este momento cuando regresa el hijo pródigo a la casa, que le dice Dios. O sea que el padre del hijo pródigo, pues es una figura de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice el padre cuando el hijo pródigo regresa? Hubo fiesta, ¿verdad? ¿O no? Sí. Y se regocijaron grandemente, ¿sí o no? Sí. Por el regreso de un hijo. Ahora imagínense, en la palabra de Dios también dice que por cada pecador que se arrepiente hay gozo, hay alegría en los cielos. Si alguien lo tiene, esa cita bíblica dice que por cada pecador arrepentido hay gozo en el reino de los cielos, por cada pecador arrepentido, y eso pasa por cada pecador. Dice en Lucas 15:7, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está, ese mismo, está muy bien. O sea, entonces es por el regreso porque así lo dice. Imagínense el gozo que hay en el cielo. ¿Lo puedes volver a leer, hermana, por favor? En Lucas 15:7. Dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahí está. O sea, es por el regreso, a lo mejor, bueno, de una persona que se había alejado de los caminos de Dios y ya regresó, o de un pecador arrepentido. Fíjense todo lo que es el gozo y por la salvación. Os digo que de la misma manera, o sea, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y también vemos que estos son momentos y razones de expresiones de danza por cuando hay sanidad. Hermanos, cuando somos sanados por el Señor, creo que brincamos hasta el techo, más allá, por haber sido sanados.
Se recuerdan que vimos cuando fue la sanidad del cojo de nacimiento en Hechos 3:1-8, que cuando él fue sanado, como danzaba, al ponerse de pie, ahí miren, vamos a ver, esa parte es súper hermosa. Y hay que ser sensibles cuando otros hermanos, ¿verdad? También son salvos y son sanados, gozarnos con ellos. Y aquí como vemos, miren, este pasaje podemos volver a recrear en nuestra imaginación esto de cuando pasó. Miren, en Hechos 3:8 dice, de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando y miren, saltando y alabando a Dios. Pero los que no creen y además tenían envidia de Jesús, se enojaron. Ahí lo pueden ver, pero el que recibe el milagro, hermanos, brincamos, creo que hasta casi queremos tocar el cielo así. O sea, caminando, saltando. Imagínense esta escena. Entró al templo con ellos que dice, caminando, saltando y alabando a Dios. Era cojo de nacimiento. Fue un milagro extraordinario. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar. Y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo La Hermosa a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Que nos gocemos cuando los otros también son sanados, salvados, nos regocijemos. Por eso también cuando estemos ahí en la iglesia y cuando hacemos el llamado a la salvación, no es el momento para salir o ir al baño, no. Es el momento de dar gracias a Dios por una persona que estaba extraviada y volvió al Señor. También aquí, antes de terminar, esperemos a que terminemos la clase. Gracias a Dios, ahorita estamos hasta en las casas. Esperar y también para el momento de la adoración. Entonces, qué tremendo es esto, hermanos, porque al que le damos y debemos alabar no es a nosotros. Y por esta clase, Padre, al final, aunque no se transmite la adoración, nos reunimos para adorar a Dios. Que le demos a Dios lo que merece y adorarlo. Y después de haber recibido la palabra de Dios, adorarlo. Igual al terminar, cuando nos reunimos en forma presencial, siempre hay una administración. Y muchos se van de la administración. Ahí ya acabó la prédica y salen, pero corriendo, a esperar y ser ministrados. ¿Qué tan importante es? Apreciemos las cosas de Dios. Deseemos la llenura del Espíritu Santo y ser transformados por Él. Hacer esto y ser enseñados por la palabra como nos está enseñando aquí. Entonces, miren, aquí vamos a continuar con la clase. Vamos un poco. Y también otro momento de regocijo es como si por algún motivo perdimos la presencia de Dios, por algún pecado se perdió la presencia de Dios, ya no podías entrar en la presencia de Dios. Y entramos nuevamente, wow, eso es algo formidable, hermanos. Somos seres íntegros, somos seres tripartitos y también tenemos emociones, sentimientos, está el alma, está el espíritu que ya está vivificado al momento de recibir a Cristo y también el cuerpo, expresarlo. Entonces, ahora ya llegamos aquí al último punto, que de estos, nada más mencionamos algunos, no quiere decir que sean los únicos, nada más vimos algunos de los puntos, de momentos y razones de expresiones de danza. Ahorita vamos a ver también por qué debemos danzar.
Como lo hemos visto, es que aquí también vamos a tocar algunos que, si se recuerdan, en el capítulo 5 del libro de Éxodo 1, después que Moisés y Aarón fueron y dijeron al faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Esto también lo estudiamos en la alabanza y la adoración, porque cómo querían que el pueblo de Dios alabara siendo esclavo. Por eso Moisés y Aarón, ¿sí se recuerdan? ¿Alguien se recuerda de esto que también lo vimos en la lección pasada? Cómo se iban a alabar a Dios, y también lo vimos en un salmo, que cuando querían que el pueblo de Dios, cuando fueron transportados a Babilonia, que el pueblo de Dios alabara, y les decían los enemigos, alaben, alaben como alababan, pero ellos decían, ¿cómo vamos a alabar si tenemos tristeza, estamos aquí cautivos? Y aquí el Señor dice que debemos danzar, pero para celebrarle fiesta. Nosotros éramos esclavos del pecado y ahora a través de Jesucristo nos ha salvado. Al principio, pues cuando llegas, pues vas viendo que todos alaban, bendicen y tú te quedas así, ¿no? Cuando vas por primera vez. Pero conforme el Señor va tocando y transformando tu vida, tú ya empiezas luego a danzar como los que están ahí ya por el gozo de la salvación. Entonces, por eso, para celebrar fiesta, Moisés y Aarón fueron a hablar al faraón y que los dejara libres. También en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo nos dice, estad siempre gozosos. Y también nos dice esto en Filipenses, me parece que es Filipenses 4, Filipenses 4:1, miren aquí lo voy a poner en Filipenses 4:1. ¿Qué tan importante es esto? Filipenses 4:1. Miren, exhorta, Filipenses, no así. En donde dice regocijaos esto. No me acuerdo. Déjame, Filipenses 4. No, permítanme, se me fue. Ahorita les digo cuál es la cita que quiero. En donde dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos en el Señor. ¿Alguien la tiene esa? Pero sí creo que es Filipenses. ¿Alguien la tiene esa de dice regocijaos? Sí, es Filipenses 4:4. Aquí ya la tengo. Sí, era así, la tenía bien, nada más que estaba en otro versículo. Miren aquí, y esta carta la escribió Pablo cuando estaba en prisión. Aquí, y miren cómo dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Qué tremendo, ¿verdad? Esto es cuando se tiene a Cristo en el corazón, si no, no. Porque ahí dice que, estad siempre gozosos, sea cual sea la situación. Es que el gozo del Señor es un fruto. Esto es por haber recibido a Cristo. Si se recuerdan, los dones son unos en los que fluimos y es para servir. Los dones, Sí. los dones son para servir y son los carismas. Pero los frutos es después de que hemos recibido a Cristo y el Espíritu Santo mora en nosotros, esos frutos los tenemos que dar. Que aún a pesar de las situaciones difíciles, por eso nos creen locos, dicen, ¿cómo es que estás así con esta situación que estás pasando? Pero es que es el gozo que proviene del Espíritu Santo, es interno. Entonces, que en cualquiera que sea la situación que estemos, como dice aquí el apóstol Pablo, estad siempre gozosos. Y él lo hacía, miren aquí dice 4:4 otra vez, dice, porque a veces cuando uno no tiene ni tantitas ganas ni de sonreír, pero aquí dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. Otra vez diré, regocijaos. Y dice, vuestra bondad sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca.
estamos viendo aquí que por qué, como fue por qué danzamos, ¿no? El quinto, por qué danzamos. También danzamos cuando es el tiempo de la visitación del Señor, que nos visita aquí, como dice en el Salmo 30:11, dice, tú has cambiado, hermana Vicky, si lo puedes leer, por favor, Salmo 30:11 y 12, por favor. Sí, pues. Dice así, has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. ¿Qué le parece? ¿Verdad que cuando el Señor ha tocado nuestras vidas, verdad? También estamos muy contentos. Dice, tú has cambiado mi lamento en danza. ¿Alguien quiere aportar algo de esto? ¿Has cambiado mi lamento en danza? ¿Cómo ven? 11. Grandioso, Paz, porque es real eso. Cuando nosotros ya empezamos a conocer al Señor, cuando ya está en nuestro corazón, todo nuestro ser cambia y nos Sentimos un gozamos gran gozo. y en la amargura que traemos, la tristeza y demás, se van y entonces entramos en gozo en el Señor. Eso que dice la hermana Clau es así, también vi la hermana Vicky, porque de verdad nos cambia, porque recordemos de dónde nos sacó el Señor y que nunca se nos olvide, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Algo más que alguien quiera compartir acerca de este tema que hemos visto? Salmo. Y danzamos también, Paz, por el mismo gozo que sentimos por el Señor. Amén, amén. Así es. Y como les digo, esto no nada más son estos temas, sino, por ejemplo, también por la salvación, que fue lo que vimos, dice la sustitución que el Señor Jesucristo hizo por nosotros, como así empezó esta clase, o sea, a partir de este punto, de que el Señor es nuestro sustituto. ¿Se recuerdan? Lo acabo de decir, que Él tomó nuestro lugar y descendió al infierno, ¿verdad? Por nosotros. ¿Alguien quiere comentar algo de esto? Porque Él nos dio vida eterna. Yo no sé si alguno de aquí tenía miedo a morir antes de conocer a Cristo, porque no sabíamos a dónde iban. ¿Alguien quiere agregar algo aquí en este punto? ¿Alguien tenía miedo de morir antes de conocer a Cristo? Porque no sabíamos a dónde íbamos, ¿o no? Sí. Ahora a mí ya Sí. no me da miedo morir. O sea, ahora que conocemos a Cristo, ¿te da miedo morir? A ver si así respondemos. ¿Cómo ven? ¿O qué Ajá. pregunta me quieren responder? Ajá. No, ahora que conocemos a Cristo no tenemos miedo, ¿Verdad que no? porque Él Porque ya está con sabemos. nosotros, ya Ajá. sabemos que Él está con nosotros y en gran gozo. Y que al partir de aquí, ¿a dónde vamos? Pues con Él, Claro, con el Señor. Esa con el esa Señor. es la salvación. Porque ya no iremos a una condenación eterna, así como dice en Juan 5:24. Hermana Teres Inés, por favor, Juan 5:24, por favor. Amén. Cinco 24. Sí, Ahorita. Juan, el Evangelio de Juan 5:24. Juan 5:24. Amén, De, sí. de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en él que me envió, cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación,
mas ha pasado de muerte a vida. Amén. ¿Qué les parece esto, hermanos? Ya estamos por terminar la clase. O sea, Amén. ¿alguien tenía aquí miedo de morir antes de conocer a Sí, Cristo? Porque no sabíamos a dónde íbamos. Es que es fácil a veces cuando se es joven o estás bien de salud, pero cuando estás ya por ir y que no, nadie tiene aquí comprada la vida. Y más ahorita en todas las noticias y el tiempo de maldad y violencia, ay, sí. jóvenes. O sea, no Jóvenes. sé si alguno de los que está aquí, si alguien me contesta, yo sí llegaba antes de conocer a Cristo, antes de que me llegara el Evangelio de Jesucristo, porque si era católica tenía una religión, pero cuando yo sí me llegaba a preguntar, y además de que tenía un gran temor y que a veces me identifico mucho con Martín Lutero, y decir, si yo me voy al purgatorio y no dicen ni misas, ni rosarios, ni nada por mí, ¿cuándo voy a salir? O ¿qué va a pasar cuando estemos ante el trono de Dios? Yo sí me lo preguntaba. Y en algún vano pensamiento, como no tenía la palabra, decía, bueno, pues igual que me las he arreglado aquí, me las arreglaré allá. Pero quiero decirte que eso era un vano pensamiento mío. Que al llegar el Evangelio de Jesucristo, yo descansé en Cristo. Y cuando me dieron las buenas nuevas de salvación, como lo que está aquí escrito, que tanto amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, esto es la fe en Jesucristo, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Hay mucha gente que se piensa que ya tiene ganada la vida eterna, o son muy arrogantes aquí, y ni siquiera quieren acercarse a Dios y creen que en su vana manera de pensar o en sus pensamientos van bien. Pero yo lo digo también por mí, porque cuando entré en el camino del Señor me dijo, tus pensamientos distan de los míos. Y esto quiere decir el pensamiento del hombre dista de los de Dios, como el cielo a la tierra. Y nuestros caminos, porque para el hombre todos sus caminos son buenos, pero no los valora el Señor. Y el camino del hombre que dice, para él todo el camino es bueno, pero el final es muerte, muerte. Por eso la iglesia no puede callar. Y por eso nos gozamos, por eso este tiempo de regocijo. Y saben que ahora no vamos a ir al trono que es al final del milenio, al trono blanco, porque el Señor Jesucristo fue ahí por ti, por mí, y pagó el precio. ¿Cómo no nos vamos a regocijar en el Señor? Glorificar al Señor, hablar de Él, que nuestros hijos lo conozcan, que nuestros padres lo conozcan, que nuestros vecinos, que todos lo conozcan, porque si no van a una condenación eterna. Aquí lo dice miren, el mismo versículo 24, porque el que cree, aquí dice, el que oye mi palabra, no dice religión, y cree al que me envió, o sea, en el Dios eterno, como hace relación con Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Aquí fíjense. Y él dice, y el que cree en el que me envió. ¿Qué dice Juan 17:3? Y esta es la vida eterna, oraba el Señor Jesús. Es la oración del Señor Jesús ahí, antes de ser sacrificado. Que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por eso es tan importante a nuestros hijos enseñarlos a regocijarse. Ahorita en el Ministerio de Niños también enseñarles la danza, enseñarles la importancia de amar a Dios, que dancen nuestros hijos a Dios, enseñarles desde chiquitos qué tipo de danza, no la quebradita.
Aquí está también una maestra de niños, ¿verdad, hermana Clau? Sí, amén, pastor. Enseñarles eso, a adorar, a alabar al Señor y a amar. Eso es que los padres, que les enseñemos el temor y el amor a Dios. Y bueno, llegamos a la conclusión, ya nos quedan unos minutos. Cuando alabamos con danzas debemos hacerlo, ¿para quién? Para Para agradar a Dios. Dios. Amén, para agradar a Dios con convicción, certeza y creyendo, estando constantemente en comunión ¿con quién? Con Él, Dios. por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? También aquí Sí. dice, nuestra vestimenta y nuestras acciones siempre deben de ser, ¿para qué? ¿Para glorificar al hombre o para glorificar a Dios? Para glorificar a Dios. Para glorificar al Señor. Y como bien nos explicaba la hermana Cintia en la clase pasada, nunca llamar la atención hacia nosotros. ¿Sí se recuerda que lo vimos? Por eso hay que llevar vidas en santidad, teniendo comunión personal los unos con los otros, teniendo comunión personal con el Señor y estando en la palabra y también llevarnos bien con los hermanos. Pero bueno, a lo que me estoy refiriendo es que nuestra vestimenta y nuestras acciones deben de ser siempre para glorificar a Dios y no llamar la atención hacia nosotros. Debemos participar, jóvenes, hombres, mujeres, ancianos, en la danza. Y la danza debe de ser una expresión física de alabanza a Dios que involucra toda la congregación, no nada más el ministerio de danza. Es a toda la congregación. Cada paso, rutina debe ser consultada siempre con el Señor. Era otra de las cosas que también explicó muy claramente la hermana Cintia cuando participó, que todo esto tiene que ser consultados con el Señor para que siempre debemos de buscar la voluntad de Dios. Somos sus hijos y hemos sido elegidos por Dios. Desde que estabas en el vientre de tu madre, eso lo dice en el Salmo 109. Mis ojos, dice el Señor, vieron tu embrión. Tú no desciendes del mono, ni yo desciendo del mono. Somos seres tripartitos creados a imagen y semejanza de Dios. Y desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, Dios nos vio. ¿Alguien tiene el Salmo 109 ya para terminar? Ahí, 139 dice, y mis ojos vieron tu embrión, ¿no es ese? Creo que es ese Salmo. Y mis ojos vieron tu embrión, creo que me parece que es el Salmo 139. Tus ojos, los ojos de Dios nos vieron formarnos. Ese salmo está tremendamente hermoso. Salmo 139, si alguien lo tiene, y en cuanto a esas citas que estoy mencionando, salmos, creo que sí es 139. Sí es paz, el 139. A ver si me lo lees. 39 y 16. A ver Mi si me lo embrión, dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ahí Cuando, está. Y luego, perdón, ¿qué sí? cuando precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuál grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te Hasta ahí, mi hermano. aborrecen. Hasta ahí. Como estamos viendo en esto de la clase, es, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro escribieron todos los días que me fueron dados. Qué tremenda sabiduría aquí en la palabra. Y dice, y cuando no existía ni uno solo de ellos, antes de que tú nacieras. Antes de que tú nacieras.
No descendemos del mono, somos seres creados a la imagen y semejanza de Dios. Así que, así como el padre hizo fiesta cuando el hijo pródigo regresó a casa y se escuchaban las danzas, debemos regocijarnos, deleitarnos en Dios y siendo agradecidos porque regresamos a casa. Qué hermoso es que regresemos a casa, de donde veníamos, ahora volvemos a casa. Somos ciudadanos del cielo, de donde veníamos allá desde la eternidad, ahora vamos a volver a casa, siendo agradecidos porque pronto regresamos a casa. Así es que en esta tarde, si hay alguien que nunca le ha abierto su corazón a Jesús, que posiblemente este video lo verá otra persona. Ahí si tú tienes invitados en casa, quizás tú sí eres cristiano, pero otra persona de tu casa está oyendo también la clase y nunca le ha abierto su corazón, o este video lo ven en otros lados que ni sabemos hasta qué alcances pueda tener. Si tú nunca le has abierto tu corazón al Señor, hoy es un tiempo de gracia. No perdamos esta oportunidad tan grande y pidámosle a Dios. Si tú eres esa persona, un día nosotros hicimos esta decisión que cambió nuestra vida. Si tú tienes que tomar esa decisión, nadie la puede tomar por ti. Y si tú eres esa persona, di tu nombre y todos juntos, aquí como hermanos, vamos a orar esta oración de fe, que a través de la sangre de Cristo recibimos perdón y Dios escucha. Si tú eres esa persona, di tu nombre. Yo, y di tu nombre. Señor Jesús, vengo a tus plantas, reconociendo que tú eres el Mesías, que de tal manera me amó Dios, que no quiere que yo me pierda, mas tenga vida eterna. Te reconozco a ti como mi único y salvador personal. Te suplico que por ese precio tan alto de tu sangre que pagaste por mi salvación, tu sangre me limpie, me lave y me purifique de toda maldad y me reconcilie contigo por la fe en ti. Gracias, Señor Jesús, por pagar el precio por mi pecado y que moriste por mí, pero no te quedaste ahí, Señor, sino que resucitaste por el poder del Espíritu Santo y me justificaste. Te doy las gracias, Señor Jesús, por este regalo, que es un regalo de gracia que no merecía y que me has dado hoy la salvación. Me postro ante ti, te suplico, y te abro mi corazón, Señor Jesús, para que tú vengas y tomes el trono de mi corazón y seas mi Señor y mi Salvador personal. Muchas gracias, Señor Jesús, por escuchar mis plegarias, mis ruegos. Y te ruego en esta noche, Señor, que envíes tu Espíritu Santo a mi corazón para que me guíe a toda la verdad. Muchas gracias, Señor Jesús. Y Padre, hoy todos juntos como iglesia, como un cuerpo que hemos sido la novia tuya rescatada por tu sangre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor, y te queremos decir que envíes tu Santo Espíritu para que nos siga revelando más de tu palabra, revelando más de lo que te agrada, y que con corazones agradecidos y llenos de gratitud y de amor para contigo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo podamos seguir siendo transformados, llevando vidas en santidad para agradar a Dios, de manera que cuando tú vengas a buscarnos, Señor Jesús, nos halles dando fruto
Y como dice en tu palabra, venga mi amado a su huerto y se deleite con los frutos. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén y amén. Hermanos, muchas gracias por estar aquí conectados. No dejen de conectarse el próximo miércoles. Seamos puntuales. La clase inicia a las 7. Seamos puntuales y pues que el Señor Jesús les bendiga y les dé el descanso. Y prosigamos permaneciendo firmemente arraigados y cimentados en Cristo. Que el Señor Jesús les dé el descanso en esta noche. Buenas noches.